Dice, el sinsentido en la vida de mis personajes y también en la mía es lo que me genera desasosiego y a su vez despierta mi interés en escuchar las voces de seres que no existen, pero que existirán a partir de mis escritos porque yo los haré vivir o resucitar para luego quizás sepultarlos de nuevo. Me fascina esa humilde omnipotencia que tienen los escritores, ¿no? Tengas fe en la creación o creas en el orden natural del universo. Es fantástico, ¿no? Es potente. Es vital. Yo creo que si yo no escribo, muero. Yo necesito de las voces, yo necesito de los personajes, yo necesito de las historias. Es como comer, dormir, incluso aún más, conviven conmigo. Y no solamente yo necesito de ellos, sino que ellos necesitan de mí. Y particularmente en esta novela, yo le encuentro por primera vez a mi personaje dentro de mí. Generalmente los personajes vienen. Es muy metafórico. Hasta parecería fantasioso, pero es así. Mis personajes me buscan. A lo mejor habitaron en algún momento en mi infancia, o habitaron en algún momento en mi adolescencia, o yo los inventé, o a veces yo los busco porque hay una angustia muy grande que yo necesito transmitir, una historia. Entonces busco al personaje que pueda transmitir, o yo les pueda hacer hablar sobre lo que a mí me angustia. Es muy curioso porque la moral de casi todas las civilizaciones, construyó casi un imaginario al respecto de que la ficción es la alternativa, siendo que la ficción no existe ficción del todo. Por eso, es también realidad, ¿no? Claro, tiene que estar la parte del artista. Yo no puedo hablar de otra arte porque yo solamente practico la literatura. Entonces yo no puedo hablar de la fotografía, de la pintura, del baile. No puedo. Pero desde el lado del escritor, creo que es fundamental eso, ¿verdad? Al fuego creativo, digamos. ¿Cómo lo encendés? Y nunca se apagó, nunca se apaga. Yo permanentemente estoy creando. Ahora, el momento físico, el trabajo físico, que es el redactar, porque yo escribo primero en papel y virome. Después voy... ¿Ah, sí? Sí. No todo, antes sí, todo. Y después pasaba a la máquina. Yo soy de la época de de la máquina de escribir. Después fui a la máquina eléctrica, de escribir eléctrica, y pasé a la computadora. De cualquier manera, yo los apuntes los tengo que hacer. La liturgia sigue siendo la tinta. Yo tengo que tener yo tengo que descargar físicamente. Tiene que ser un trabajo físico de la mano, las ideas. Entonces yo tengo un blog, tengo mis manías. Creo que era, disculpadme, pero creo que era Melia que contaba que cuatía no es papel, sino es el dedo que escribe. Y tengo manía. Yo tengo una librería que queda bien alejada, que todavía tiene los papeles, esos blocs amarillos, sin raya. Por supuesto me regalan, y es muy simpático porque cada vez que empieza una novela voy a traer mi blog nuevo. Y las empleadas que son de años, ahí ya viene otra vez esa señora, dice, pobre. Bueno, y con la virome, sí. Antes era con lápiz. Entonces, una vez que yo tenga mi estructura, que yo le gané al personaje, porque yo le tengo que seducir al personaje, o él me tiene que seducir a mí. Por eso cuando vienen y me dicen, te voy a contar una historia interesantísima para que vos escribas, yo le escucho y digo, inútil. No te sirve. Claro. Entonces, ahí empieza. Ahora, ¿cómo empieza? Nunca se acaba. Yo terminé ahora, salió hace 15 días de imprenta, claro, o menos, esta novela, y yo ya estoy. En esta historia, que ya es muy importante,
que tiene muchos libros, muchas historias publicadas, ¿ya percibís que hay personajes que te persiguen durante toda la historia? 100 fantasmas. Yo le llamo a mis espectros. Y siempre me acosan. Pero siempre no es agradable. En el protagonismo de Siempre yo doy vuelta. Y en la temática también. Cambian de escenario, cambio de personaje, pero siempre están los mismos. ¿Y qué representan algunos de ellos? La vida o la muerte. Es lo que escribí. La vida o la muerte, la supervivencia, las angustias, la existencia, el dolor de la existencia. Yo sufro mucho cuando escribo. Para mí no es placentero escribir. Para mí es un dolor. A mí me duele escribir porque mis personajes sufren. Mis personajes no son fantasmas festivos. No llevan una vida fácil. Siempre están denunciando el dolor. Porque para mí eso es. Y eso no te pregunto cómo yo lloro, por ejemplo, cuando escribo de repente. Me da dolor. Sufro por mis personajes, pero no puedo cambiar el ritmo de su vida. ¿Y qué dicen ellos en general? O sea, ¿a qué responden? ¿Qué respuestas buscan en todo caso? Vivir. Nada más que eso. Que yo les cuente lo que a ellos les pasa. Es muy especial. Ellos simplemente me cuentan lo que... Por ejemplo, en la casa de la calle 22 es un álbum de fotos del personaje. ¿Y qué tengo que ver yo con un objeto? ¿Qué tengo que ver con una foto? Por eso para mí las fotos son muy importantes. Y las fotos son las que me aparecen. Claro, a partir de ese álbum de fotos, a partir de esa fotografía, de esos personajes fríos, muertos que están en esa fotografía, yo empiezo a crear. Lo mismo la casa, llego yo a la casa porque yo conozco esa casa. Sí. Y yo llego a la casa y es una casa. Hay ladrillos, hay revoque. Eso está desgastado, pero sigue en pie. ¿Qué me tiene que contar una casa a mí? Lo que hay dentro de esa casa. Y ahí es donde empieza mi juego. Yo a los personajes les llamo fantasmas. Esta identidad tan potente que tiene que ver con el mundo judío, ¿en qué medida ha sido matriz, digamos, de tu tarea de escritora? Claro. Yo siempre digo que soy una exiliada en el Paraguay. Yo nací en el Paraguay, amo el Paraguay, me siento paraguaya. Pero yo viví en un gueto, porque yo fui criada por mis padres, ¿verdad? Pero tuve una relación con mis abuelos, que yo digo que fui criada por ellos, por el tema criada, no porque vivía con ellos siempre o porque ellos me cuidaban y me alimentaban o convivía con ellos, no. Porque yo me trasladé a un lugar con ellos que era un gueto. El lugar donde ellos vivían, esa casa, esa situación. Sería una especie de adopción ideal, digamos. Adopción cultural. Entonces yo adopté ese sistema y por cosas que uno desconoce, fui adoptada también. Entonces ellos traían una cultura de la guerra, ellos traían la cultura del hambre, ellos traían la cultura de la persecución, de la muerte, la persecución de los guetos. Cuando yo vuelvo ahora, el año pasado, al gueto de Vilna y encuentro donde mi abuela vivió y mi abuelo vivió, de dónde vinieron, entendí todo. Entonces yo adopto un idioma con ellos, que es el Yiddish, que no es solamente un idioma, sino que es toda una tradición que guarda un contexto cultural. Yo estoy criada ahí, en un cuarto pequeño llena de miedos con ellos, porque ellos tenían miedo, ellos perdieron todo. Mi abuela fue la única sobreviviente de toda una familia y nunca habló. El silencio, la quietud, porque para no despertar otra vez su dolor y no transmitir su dolor como protección. Claro. Entonces, de alguna manera, eso caló en mis huesos. Esa tradición tan dura de la guerra, tan dura del exilio, pero que no es solamente un exilio
judío, una persecución judía, porque yo hablo de los negros y los esclavos, hablo de los indígenas, hablo de toda una clase o de un contexto es un éxodo que nunca termina, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso está calado dentro de mí. Y por más que yo intente, nada, sale, pero también está resguardada otra temática, no son libros históricos, ni son biografías, son libros históricos. Me tentaba preguntarte eso, en tanto y en cuanto tus historias se basan mucho en hechos históricos. Enmarcados en hechos. Claro. ¿Te irrita que te demanden rigor histórico a veces? No me demandan nunca. No, nunca me demandan. No tuve nunca nadie que me... Sí, de repente me demandan... ¿Por qué siempre escribí sobre judaísmo? Tengo 3 o 4 o 5 novelas que no tienen nada. Tengo Primera Pregunta, que no tiene nada que ver con el judaísmo. Tengo El Señor Antunes. Tengo... Igual me encasillan, ¿verdad? Es un universo suficientemente amplio. Claro. Pero a eso sí me molesta. Cuando me dicen, tenés que salir ya de esa temática. ¿Quién se cree para decirme lo que yo tengo que escribir o no escribir? Sí. O te voy a editar o no te voy a editar si vos cambiás o no de temática. No, eso no, jamás voy a... Eso va contra la libertad. Claro. Eso es lo que está pasando también en la literatura moderna. Como en las diferentes disciplinas. El mercado. El mercado. Entonces, vos tenés que escribir sobre esto, porque esto se vende. Yo creo que... Susana, empezó a escribir sobre fútbol. ¿Cómo voy a escribir? Empezó a escribir sobre fútbol porque eso vende. Bueno, eso sí. Pero por otro lado, está enmarcado en una historia de exilio. Pero dentro de ese mundo de exilio, yo denuncio, mis personajes cuentan desamparos, cuentan ardores, cuentan encuentros y desencuentros. Yo hablo sobre la supervivencia, lo que le cuesta a mis personajes sobrevivir. ¿Tenés una novela o un libro favorito de estos? Este último. Pero yo le quiero a todo igual. ¿Lo mismo cada vez que escribas un nuevo libro? No. Este es único. Este es el amor de mi vida. Este es el amor de mi vida. ¿Por qué? Pero por muchas cosas. No es de balde. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mi abuela me llevó hasta ahí. Ella fue yo tuve un vínculo con ella único. Lamentablemente, uno se da cuenta cuando es adulto. Muchas cosas del pasado que no fueron claras. Ella fue una persona extraordinaria. Y ella decía que su nombre, su apellido y que era polaca. Nunca habló de nada. Eventualmente yo la veía revisar un álbum de fotos. Y solamente en el primer cartón negro. ¿Te acuerdas los álbumes de antes? Sí. A lo mejor vos sos más joven que yo, no sé. No recuerdo los álbumes de antes. Entonces tenían los cartones, ¿verdad? Donde se pegaban las fotos. Solamente eso ella tenía. Bueno, pasó el tiempo y yo escribí una novela con relación a la búsqueda de la identidad. Y en ese tiempo, 2 años, Augusto, yo recorrí para saber de dónde venía mi abuela y si tenía familia. Me fui a identificación, al registro civil, me fui a la iglesia mormona que tiene un registro de inmigrante. Y bueno, y encontré todas las raíces de mi abuela. Y encuentro que es de Vilna, de Lituania, y me voy a Vilna, de Lituania. Y encuentro no solamente su casa, encuentro su árbol genealógico. Encuentro todo. Entonces, y ahí empiezo. Y escribo en 3 meses, 4 meses, la pandemia. In situ. Pero no solamente ahí mismo, in situ. No, ya hacía 1 año que yo había vuelto. El encierro. El peligroso encierro para un escritor. Porque después, ¿cómo salí de ahí? Eso. Te quedas atrapado en la novela, ¿no? No solamente en la novela, en el silencio de estar solo. Estás atrapado. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo mejor que yo, escritora, novelista, puedo necesitar o puedo requerir para escribir? Quietud, silencio, que nadie me moleste, no tener reuniones sociales, ir al supermercado. Encima yo vivo sola con mis 2 perritas y vivo en una casa muy cómoda. Entonces viene el encierro.
qué complicidad más peligrosa, pero más amorosa para escribir. Obviamente. ¿Nunca pensaste o muchas veces quizás, pensaste en escaparte de la prosa y decir, che, poesía, por ejemplo? No. ¿Nunca? Sí, bueno, pero mi prosa es poética. Sí, no, de hecho. Mi prosa es poética. No. Yo a la poesía le tengo terror. Le respeto tanto a la poesía. Para mí el poeta es el rey de los escritores. No, a la poesía le tengo terror. La poesía no es macana, ¿eh? No. No podés improvisar con la poesía, o si no llega. Es un instante que tenés que resolver ahí. No. Y cuentos sí, incursioné mucho en cuentos. Pero me voy otra vez. O sea, empiezo con el cuento y después digo, pero yo y este personaje, no, me voy y se convierte en novela, no hay caso. Por donde sea en esta charla, advierto que la casa de la calle 22 es un punto de inflexión. A partir de ahora entonces, ¿qué búsquedas tendrías en términos de nuevas novelas, nuevas historias? Estoy empezando una nueva. Quiero hacer un cuento, pero no sé. Seguramente me voy a la novela otra vez. Sí, y no sé, yo empiezo a escribir. ¿Eso sos de escribir todos los días? Todos los días de mi vida. ¿Como recomienda el manual? Pero no por recomendación. No por recomendación, porque me muero si no escribo. No respiro, no hay. Ahora, cuando viajo o estoy, por ejemplo, yo tengo una hija viviendo en Estados Unidos, me voy a pasar un tiempo con ella. Allá no puedo escribir. Tiene que ser. Yo tengo muchas manías. Tiene que ser en mi lugar, con mi silla, en mi computadora, con mi... Todo tiene que estar en ese desorden, tiene que estar ahí. Y ese silencio, esa quietud en mi lugar. Yo no puedo escribir en otro lugar que no sea ahí. Ahora, ¿cómo ves al Paraguay que escribe hoy? Bien. Hay mucha, pero a mí lo que me apena muchísimo es que creemos que el Paraguay es Asunción y el Paraguay no es Asunción. El interior a nivel escritura estoy hablando, no estoy hablando de otra arte. Guairá, por citar una región, ya lo demostró hace 1000 años. No tiene ahora oportunidad. Ahora. Claro, Ramiro Domínguez, Elio Vera, Escabó, pero yo hablo del interior. No hablo de Villarrica, Encarnación, no, hablo del interior. No tienen oportunidad. Y hay escritores fantásticos. O sea que hay mucha producción, pero localizada acá. ¿Por qué? Porque el escritor del interior no tiene una sola posibilidad. Mentira es que no, es mentira. Es más, yo fui jurada hace un par de años de escuelas que hicieron cuentos infantiles, un concurso de cuentos infantiles, primaria, del interior, pero interior. Y yo recibí los cuentos. Augusto, eran obras de arte. Eran de niños de 7, 8 años que recién estaban aprendiendo, eran obras de arte. Y después fui jurado también de cuentos del interior. Había una chica flaquita, me acuerdo físicamente, el nombre no me acuerdo, vino con la mamá, pobrecita. En 2 días llegaron a Asunción a recibir su premio. Me dio tanta pena y era un libro grande, así era el premio. Claro. Ella escribía una maravilla, pero ¿qué posibilidades hay? El problema es una opinión muy mía, ¿no? El problema sigue siendo, me parece, la falta del maestro que enseñe el español. No solamente eso, no. Porque la gran creatividad de un niño como el que mencionás va a tropezar con una represa. No, yo no creo en eso. ¿Cómo traduzco eso Yo no estoy de acuerdo. O sea, sí, es una razón, pero ellos escriben bien. Ellos no sé qué tipo de maestras tienen o tuvieron, pero ellos escribían bien. El tema acá, la posibilidad. ¿Qué haces con esa producción? ¿Dónde te vas? Sí. Mientras no haya educación pública, igual que la salud, y educación y salud tiene que ser pública. Tiene que ser para todos igual. Mientras no haya
educación, no haya una editorial pública con un buen equipo que lea, que administre la producción. No porque vos sos mi amigo, publicarle a mi hijo, o sabes que no. La historia de fondo. Estoy hablando. Digo yo. Por confirmo contigo, lo confirmo con vos y me hago cargo. Entonces, si vos venís acá, esa maestra, que sea mediocre, que sea buena, no importa. Con ese niño viene y con una calidad. ¿Y dónde él publica? ¿Quién le publica? Tiene que haber una imprenta pública, tiene que haber una Secretaría de Cultura comprometida, tiene que haber un Ministerio de Educación comprometido. Sí. Todas las embajadas, todos los representantes diplomáticos del Paraguay, donde sea, tienen que tener una biblioteca con libros paraguayos. Y escritores ya, digamos, consagrados. Con una tarea de ya empezar a publicar. Jóvenes, reconoces en una cantidad que te buenísima, satisface. Buenísima. Los jóvenes están fantásticos. Hay una generación de cuentistas, novelistas, poetas, jóvenes que no saben, pero ¿qué hacen? Claro. ¿Dónde se van? Porque otra vez, entonces las editoriales te dicen, muy bien, yo hago la edición, pero ¿y después a quién le vendo? Porque no hay lectores. O sea, el huevo y la gallina, ¿dónde empezamos? Ahora, tiene que haber un nuevo proyecto de lectura en los colegios. No pueden seguir leyendo la misma literatura. Siempre es lo mismo. Vos ves un versus entre, que algunos ven, entre el papel y lo digital, que uno devora lo otro, o crees que son caballos diferentes que se pueden montar? Totalmente. Yo estuve en Francia hace poco, en Burdeos, en la universidad me invitaron, ¿verdad? Y están estudiando mi literatura incluso, y me dijeron, queremos leer. Y le digo yo, sí, pero yo me niego a subir en la digital mi trabajo, yo quiero el papel, yo creo que el lector tiene que tener contacto. Y uno de ellos me dijo, yo le invito a ver dónde yo vivo. Los estudiantes en Francia, no sé, en otro lado creo que en todas partes igual, vivimos en departamentitos pequeños. No tenemos espacio ni siquiera para nuestra ropa, apenas. Porque es así, porque te pagan, porque es así en otros. Entonces me dice, ¿cómo nosotros vamos a tener espacio para guardar libros? Y acá también hay gente que ya no puede acceder al libro. El mundo sintético, ¿no? Ya no puede porque le cuesta. Pero el que lee en estos medios digitales es un lector. Pero existe también el lector que necesita el papel como yo. Claro. Yo no puedo leer porque yo necesito anotar, necesito subrayar. Entonces, los dos mundos pueden sobrevivir perfectamente bien. Ya casi hacia el final, si tuvieras que... No pido nombres de títulos ni autores, pero si tuvieras que recomendar a un chico y dice, che, yo quiero ser algo más que un lector, a mí me gustaría escribir, ¿por dónde tiene que empezar? Antes se decía, los clásicos. Sí, no queda antes... no queda otra. No queda otra. No queda otra. O sea, sigue siendo la misma fórmula. Lo que los rusos te enseñan, no hay maestro. Empezar con los rusos. Freud decía, no hay nada nuevo en psicoanálisis que ya un escritor no haya escrito, no haya denunciado o expuesto. Por eso yo siempre le digo, no le subestimen a un escritor, porque sabe. Bueno, los rusos, maestros, franceses, yo te hablo para mí, yo te estoy hablando desde mi punto de vista, ¿verdad? Un profesor o un catedrático te dirá otra cosa. Yo, no hay nada nuevo ahora que se escriba que un ruso ya no te haya dicho. Chekhov, Maupassant, los franceses. Y son desde mis preferidos, desde 1890, 1880, esa época, hasta 1950. Ahí están los 1940, ahí están los grandes maestros, los grandes maestros. ¿Por qué? Acordate que pasaron hambrunas,
pestes, claro. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y después sobrevivir a un mundo mecanizado, a un mundo... a lo que al Chaplin llamaba el mundo moderno, ¿no? Bueno, cine. Tiempos ¿Quién es el modernos. maestro del cine? Sí, por eso. ¿Hay alguien que le sustituya a Chaplin? Por eso. Es interesante. Esta orientación es muy interesante porque de pronto, capaz que allí también haya existido un error estratégico por ese esnovismo de el tema, no, es injusto decir novismo, por ese tema de la identidad, de decir, che, leamos primero a los autores paraguayos. No, está bueno que alguien como vos, con toda tu trayectoria, nos oriente a la gente que está empezando hacia lo universal. Estamos empezando, hablamos de gente que quiere escribir, sí. No de lectores. Claro, claro. El lector sí, el lector común, el lector que tiene el placer de la lectura, el que necesita leer porque le gusta, pero no tiene el oficio de escritor, sí. Porque no se puede escribir sin haber leído. No se puede escribir, no. La persona que te dice, yo escribí y no le leí a los grandes, no es un escritor. No, claro. No, lo siento. No tiene mucho combustible. Porque ser escritor no te va a una universidad, no hay una técnica. La pintura tiene una técnica. Vos tenés que usar el lienzo, la pintura, pero tenés que tener un maestro. En la literatura no hay escuela. No hay escuela, no hay. Solamente es tomar los libros y Durrell, por ejemplo. Uh-huh. ¿Te interesa finalmente decirle algo a la sociedad en general desde tu mirada, desde tu aspiración, desde tus sueños como escritora? Que no se deshumanicen, que un libro te humaniza, el arte te humaniza, el arte no te permite nunca sentir ni sufrir la soledad. Para mí es existencia pura. Claro. Gracias. No, al contrario, gracias, un placer. Gracias.